grabación y vamos a comenzar la clase. Espero que podamos sacar esto en forma. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? En la clase pasada veíamos la minería y veíamos que se sacaban tres tipos de minerales, que eran los metálicos, no metálicos y energéticos. Si ustedes más o menos recuerdan, es lo que vimos la clase pasada. Así que el día de hoy vamos a ver para qué se usan. La mayor parte de los productos extraídos de la minería son usados para producción industrial. Eso se los digo de una vez. Eh, es de notar que no hay mineral que pueda ser usado sin refinarse. Esa es una de las cosas también que la clase pasada veíamos. La minería no es solamente la extracción del mineral. Ujú. Gran parte de la minería es más bien también el refinamiento del material, es decir, sacar lo que se ocupa y dejar lo que no. Los minerales, vamos a ver los tipos de minerales metálicos. Los minerales metálicos, si ustedes recuerdan, son los minerales que tienen brillo propio y son conductores de electricidad. Es lo único que necesitaba que me pusieran en las respuestas. Hay gente que otra vez se metió a Google y quién sabe qué me puso, pero bueno, ahí ya no vamos a hablar mucho de eso. Pero los minerales metálicos normalmente en el mundo moderno y de hace mucho tiempo se dividen en dos normalmente. Los minerales metálicos normalmente se separan en lo que son los metales preciosos y los metales útiles o los metales utilitarios. Casi con la pura definición de metal precioso es probablemente suficiente para que ustedes tengan una, una idea de, de qué estamos hablando. Pero para aquellas personas que no, pues básicamente ustedes piensen en todas las historias de aventuras, de piratas y cosas por el estilo que siempre están buscando el oro. El oro es uno de los metales preciosos precisamente por su escasez y por su porque no hay tanto en otras palabras. Al contrario de los metales utilitarios que normalmente son metales muy abundantes y que se usan en todos lados. Ustedes pueden voltear ahorita en su casa, varios lugares, a varios puntos de su casa, y van a encontrar metales que se usan precisamente como cotidiano. Casi todos ellos son hierro o casi todos ellos son plomo, cosas por el estilo, pero oro es más difícil que lo encuentren en la vista, por ejemplo, por lo escasos que son. ¿Cuáles son los usos de los metales preciosos? Los usos de los metales preciosos, bueno, se caracterizan así por su escasez y brillo, lo que los hacen precisamente costosos. El oro, la plata y el platino son ejemplos de ellos, que aunque hay otros minerales más escasos, esos han funcionado como moneda de cambio por generaciones. ¿A qué me refiero con minerales más escasos, jóvenes? Actualmente hay muchos metales muy escasos que se usan sobre todo para la tecnología, que son mucho más escasos, pero que finalmente no se conoce el valor real de esos metales hasta que no están siendo utilizados en algo. Su valor es básicamente eso. Pero por ejemplo el oro y la plata, sobre todo el oro y la plata, el platino es algo reciente, son minerales que se han usado a lo largo del tiempo precisamente porque son tan escasos que sirven como moneda de cambio. La gente en tiempos pasados usaba el oro como una medida de valor, ¿sí? Y una de las razones por las que nosotros tenemos bien ubicadas el oro y la plata es precisamente por el uso de las monedas, que aquí tenemos ejemplos de monedas de oros españolas, precisamente porque esa era la principal utilidad de las mismas. El oro y la plata se han usado como moneda a lo largo del tiempo. Aquí tenemos una moneda de 1820 otra vez de España, ¿sí? Y pues actualmente el oro se usa mucho más como un símbolo de lujo, como un símbolo de estatus. La persona que trae muchas cosas de oro es una persona que normalmente presume que tiene dinero. Más que el hecho de que realmente lo tenga, bueno, pues es una forma de presumirlo.
En tiempos antiguos la moneda de oro era la única que podía garantizarte el valor real de algo. No todo el mundo usaba monedas de oro, no todos los países y no toda la gente tenía monedas de oro, casi siempre se tenían monedas de cobre o monedas de plata, pero si a ti te iba muy bien en un negocio, era muy fácil o muy probable que te pagaran con monedas de oro. El caso, por ejemplo, de aquí de México, la extracción de oro en la colonia durante la conquista española, pues servía precisamente para saber cuánto habían ganado los españoles, porque no les interesaba ningún otro recurso natural tanto como el oro y la plata que se sacaba de México. ¿Sí? Eso es básicamente el uso de los metales preciosos. No hay otra cuestión. ¿Son para monedas o son para joyería? Casi ahorita actualmente. Hay una cosa que sería muy complicado de explicar ahorita en sentido estricto, que es el tema del valor de la economía. Muchos países siguen teniendo, por ejemplo, reservas de oro. En bóvedas, casi siempre en Estados Unidos, tienen una gran cantidad de oro que sirve como, digamos, garantía de que tu dinero, el dinero de tu nación, vale algo. Es decir, que los pesos que ustedes tienen en su bolsa están respaldados por un montón de oro guardado en algunos lugares. Es decir, sin ese oro su moneda valdría todavía menos. No todo el dinero actualmente funciona así, ya muy poco depende del oro porque el oro es muy volátil, pero mucho de lo que se hacía durante mucho tiempo era eso, y probablemente igual en películas, en caricaturas o cosas por el estilo, se habrán escuchado, por ejemplo, del famoso Fort Knox en Estados Unidos, que tienen las reservas de oro de casi todos los países, precisamente porque ahí es donde se establece más o menos cuál es el valor de las cosas, el valor del dinero. ¿Sí? Actualmente el oro ya mucho del oro que se usa ya no se usa para joyería. Todavía hay mucha gente que usa el oro para joyería, pero también se ha descubierto o se ha decidido, o más bien los sistemas eléctricos, los componentes electrónicos de su computadora, de su celular, muchos de ellos ya llevan componentes de oro, debido precisamente a que el oro es un mineral extremadamente bueno para la conducción eléctrica. Entonces, una de las razones por las que algunos componentes de su computadora están hechos de oro son precisamente porque no hay interferencia eléctrica, llega directamente la información y se puede usar como un soporte para su computadora. Actualmente, por ejemplo, hay mucha gente que cuando se tira una computadora a la basura, cuando se deja de usar, la agarra, la abre y todos los componentes que son de oro los guarda para poder fundirlos y venderlos más adelante, por ejemplo. Sus celulares no tienen tanto material de tienen otro tipo de cuestiones, pero su computadora seguramente sí tienen más de algún componente hecho precisamente de oro. ¿Sí? Los metales útiles, a diferencia de los metales preciosos, son metales que se usan por su rigidez y maleabilidad. Normalmente estos metales se trabajan en aleaciones. Esta es otra palabra clave que me gustaría que ustedes tuvieran bien claras. Las aleaciones son básicamente cuando derretimos dos metales diferentes, los unimos y convertimos al metal o convertimos al mineral en un metal mucho más fuerte. El caso más concreto y uno de los ejemplos más claros, pues es el que usamos todos los días, el que ustedes tienen por ahí a la mano seguramente si ustedes lo buscan, que es el acero. El acero finalmente es una aleación, no siempre es igual, es diferente, por ejemplo, el acero inoxidable al acero, hay un acero templado, em, pero finalmente el acero inoxidable, por ejemplo, es una aleación de níquel, de tungsteno y de zinc y de otros minerales, precisamente que se usa para
un metal que aunque se moje y aunque esté a la intemperie, normalmente no genera óxido, ¿sí? Y es extremadamente resistente. Ejemplos de metales utilitarios son el hierro, el cobre y el plomo, que son tres de los metales que seguramente ustedes tienen en casa. Y no me refiero a que, aquí tengo alguna herramienta de hierro, pero por ejemplo, la varilla que ustedes usan para su casa está hecha de acero, mucha de la plomería todavía sigue siendo de cobre, perdón, de cobre, o también los cables eléctricos llegan a ser, son de cobre casi todos, y el plomo que también suele ser parte de la construcción, ¿sí? Como los dije, el metal se usa precisamente para hacer construcciones como el hierro, como construcciones, perdón, los minerales que se usan para la construcción como el hierro, cuando se convierten en acero, son uno de los ejemplos de metales utilitarios, ¿sí? No toda la construcción está hecha de hierro ni de acero. Pero por ejemplo, muchas de las estructuras más fuertes están hechas básicamente con esto. Tenemos otros metales también increíblemente duros, pero normalmente se usan estos porque son los más abundantes. Eh, Otro ejemplo, por ejemplo, de metales duros em, podría ser precisamente cosas como el cobre que se han usado como muchas veces, pero por ejemplo, estaba tratando de acordarme cómo se llama. Hay algunos metales que se usan para los aviones, eh, eh, pero estoy tratando de acordarme y no recuerdo cuál es. Pero varios de ellos son metales que se usan precisamente para aviones o para naves espaciales. Y ya que me acuerdo les digo, porque la verdad es que por más que se me está yendo completamente el avión. Pero bueno, otro de los ejemplos más claros de uso cotidiano del metal y de metales útiles es precisamente el cobre. Ustedes en todo lo que es sus cables eléctricos, toda su instalación eléctrica está hecha de cobre. El cobre no es el mejor conductor de electricidad, pero sí es el más barato, ¿sí? Es el conductor de electricidad más barato, es el más utilizado precisamente por eso, y es una de las razones por las que se usa de manera cotidiana en casa, ¿sí? Otros ejemplos de metales utilitarios actualmente usados, sobre todo para sus computadoras y para sus celulares, es el caso del zinc o el manganeso, que son metales también muy de fácil conducción eléctrica, pero sobre todo son metales que son muy maleables y que pueden ser usados en tecnología porque es más fácil hacerlos diminutos. Hacer componentes diminutos es una de las cosas más sencillas que se pueden usar con estos metales, a diferencia, por ejemplo, del cobre, que es un poquito más difícil de trabajar y por lo tanto no se puede usar en sus celulares. Pero por ejemplo sus computadoras celulares están hechas principalmente de este tipo de materiales, ¿correcto? Y bueno, continuamos. Los minerales no metálicos. Los minerales no metálicos son utilizados de muchas y variadas maneras, pero de la misma manera se pueden calificar como eh, preciosos y utilitarios. Bueno, antes de continuar, ¿hay alguna pregunta con la cuestión de los metales? ¿Hay alguna pregunta con el uso de los metales? ¿Dudas, comentarios? Ok. Bueno, continuamos entonces. Em, los minerales no metálicos, como les dije, también se pueden clasificar en preciosos y no preciosos. Y bueno, vamos a comenzar con los minerales no metálicos preciosos.
Las piedras preciosas son las que ubicamos para crear joyería principalmente. Se pueden usar para otras cosas, pero normalmente usamos joyería. Estamos hablando de diamantes, rubíes, esmeraldas, zafiros y gran cantidad de otros minerales preciosos, amatistas, que podrían ser, em, ya dije rubíes, sí, esmeraldas. Bueno, los más populares son los diamantes, rubíes y esmeraldas, principalmente porque son los que generan más claridad, son los más puros también y son los que se muestran de manera clara, o sea, no son turbios. ¿A qué me refiero con esto? Los minerales preciosos son más valiosos mientras más claros son. Y algunos minerales preciosos, algunos metales, unos minerales preciosos, algunas piedras preciosas son menos valiosas porque son combinaciones de dos piedras o dos elementos que se mezclan y hacen que el mineral sea más oscuro o más turbio o que tenga un color extraño o cosas por el estilo. Pero los metales, los minerales o las piedras preciosas más valiosas son las que son más claras, son las que tienen más claridad. Por eso es que rubíes, esmeraldas y diamantes son los más conocidos precisamente por su extremada claridad. Otros ya menos importantes, pero que también tienen valor, pues son precisamente cosas como el jade, los zafiros, amatistas, el bismuto, cosas por el estilo, que son metales, son piedras que no se pueden considerar del todo preciosas, pero sí son usados generalmente por joyeros. El diamante actualmente, dado que el diamante es uno de los minerales más duros del planeta, se están usando actualmente para cosas como la construcción. Uno de los ejemplos más claros, por ejemplo, con el diamante, son las puntas de taladro. Las puntas de taladro con diamantes normalmente evitan que se barra el taladro y permiten precisamente una perforación en ciertas regiones. De hecho, es muy interesante pensar que el diamante es usado precisamente para extraer diamantes, ¿sí? Em, el diamante no es irrompible, jóvenes. Hay mucha de la gente que se imagina que lo es. El diamante es un mineral que es muy fácil de romper, pero que en sus componentes más básicos son muy rígidos. O sea, ya del tamaño de esto que ustedes están viendo, que es una foto no microscópica, pero una foto muy aumentada, pues ya estos minerales son muy difíciles de romper, ya en este caso, ¿no? Ujú. La mayor parte de los minerales no metálicos útiles, vamos a hablar de los minerales no metálicos utilitarios. Los metales no preciosos, los minerales no metálicos no preciosos o útiles, son rocas que se pulverizan o se cortan para tener algún tipo de función química. Pero cosas como el silicio, que tradicionalmente lo conocemos como cuarzo, se usa como semiconductor en la tecnología. Semiconductor significa que no conduce electricidad fácilmente, pero la conduce de manera adecuada. Para algunos que sepan un poquito de electricidad, saben que si ustedes ponen mucho voltaje en ciertos productos, en ciertas cosas, pueden llegar a tronarla. Por lo tanto, una de las cosas que se usan en algunos casos es usar lo que le llaman semiconductores, que son conductores de electricidad muy leves que permiten la conducción de electricidad controlada. También, como les decía la clase pasada, el silicio o el cuarzo se usa para las pantallas de celulares y algunas pantallas de computadoras, tablets y cosas que se requieren que sean de tacto, es decir, para evitar que se rayen. Ujú. A lo que se refiere con minerales no preciosos que se usan para lo cotidiano, tenemos el ejemplo del azufre. El azufre es una piedra amarilla que cuando la molemos es usada
precisamente para usar varias de las cosas más usadas en el planeta, entre ellas las cosas como la pólvora, los fertilizantes, los pesticidas e incluso los perfumes. Para aquellas personas que conozcan el azufre es muy oloroso. Si ustedes han ido, por ejemplo, donde se saca el azufre en Michoacán, que es precisamente en los azufres, es muy oloroso, huele como a huevo echado a perder, pero cuando se trabaja bien puede llegar a ser usado para hacer perfumes, ¿sí? Otro ejemplo es el flúor o la fluorita, que se usa como en las pastas de dientes como un anticaries, ¿sí? Pero también es parte del teflón. Para aquellas personas que no sepan qué es el teflón, es lo que le ponen a las sartenes para que no se le pegue la comida, ¿sí? Son ejemplos de dos minerales no metálicos usados cotidianamente. Hay una cantidad muy grande, pero yo no quería ponerme a explicarles, nada más quería explicarles estos dos para que sea fácil más o menos ubicar ejemplos, ¿correcto? Ahora vamos a ver lo que son los minerales energéticos, pero antes, ¿hay alguna pregunta sobre minerales no metálicos? ¿Preguntas, comentarios? Bueno, continuamos entonces. Em, los minerales energéticos se clasifican entre los no metálicos, pero su utilidad no depende ni de su belleza, ni de sus funciones químicas, ni de sus otro tipo de componentes. La mayor parte de los minerales energéticos son usados precisamente para generar energía. Es decir, que generan calor u otro tipo de liberación de energía como la radiación. Ajá. Con ellos generamos electricidad. Jóvenes, la palabra clave y lo más importante que quiero que tengan claro en esta clase es que cuando hablamos de los minerales energéticos son los minerales que nos permiten generar electricidad. No, aunque ustedes hagan una carne asada en su casa y ustedes usen carbón, que es finalmente un mineral energético, bueno, en el caso de que compran ustedes es más bien un derivado del bosque, pero si ustedes usan carbón, no es el valor del carbón el hecho de que haga calor. El valor del carbón depende de la capacidad que tiene de generar electricidad, ¿sí? ¿Y cómo generamos electricidad por medio de los minerales energéticos? Esto es lo que quiero que pongan atención. Lo vamos a ver a fondo más adelante, pero me gustaría que ustedes tuvieran ya una noción de ella. ¿Cómo se genera electricidad por medio del carbón, por ejemplo? Es básicamente la cosa más antigua del mundo. Si ustedes escuchan cuáles son saben cómo son los motores de vapor, son exactamente lo mismo. Lo que hacemos es calentar en una gran temperatura una caldera, le ponemos agua a la caldera, ¿sí? El agua se convierte en vapor y el vapor genera presión. La presión pasa por las turbinas y las turbinas, que son unas máquinas como molinos que generan una gran velocidad, ¿sí? Pasan por el turbina, generan movimiento a gran velocidad y ese movimiento a gran velocidad mueve un generador eléctrico y el movimiento genera electricidad y la electricidad se almacena en diferentes baterías y de las baterías se van directamente a los cables eléctricos que llegan a su casa. La única manera de generar electricidad, jóvenes, actualmente no hay otra, es generar movimiento en turbinas que muevan un generador y que el movimiento del generador genere electricidad y la electricidad precisamente pues se guarda en baterías que se van directamente a su hogar. No hay otra manera de generar electricidad, jóvenes. No hay ninguna manera mágica de generar electricidad. Necesitamos generar movimiento, un movimiento acelerado, y el movimiento acelerado genera electricidad por medio de un generador. ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos por medio del carbón? El carbón lo único que hace es calentar el agua que genera vapor a presión para mover las turbinas.
Espero que esto quede claro, jóvenes. Lo vamos a ver más adelante, lo vamos a explicar todavía más en clases que vienen. Pero lo que quiero que entiendan con los minerales energéticos es que lo único que ellos hacen es generar el calor suficiente y sostenerlo para hervir el agua y al momento de hervir el agua permitir el movimiento de las turbinas. Una de las cosas que me preguntaban alguna vez, aunque a lo mejor a ustedes no les interesaba tanto, ¿por qué la electricidad contamina? Porque mucha de la gente se pregunta por qué dicen que la electricidad contamina. Y es precisamente porque al quemar combustibles, quemar carbón, pues estamos generando dióxido de carbono, pero también jóvenes porque finalmente el agua pasa por diversas partes y aunque se convierte en vapor a la hora de condensarse, se contamina de las turbinas mismas, ¿sí? De los metales de la turbina. Por eso hay que tener mucho cuidado con nuestro consumo de electricidad, porque finalmente la electricidad pues también genera contaminantes, ¿correcto? El ejemplo más fácil para entender cuál es un mineral energético y el principal que estamos hablando es el carbón. El carbón no es otra cosa más que un vegetal fosilizado. Si ustedes no saben qué es ser fosilizado, es básicamente cuando una criatura orgánica se convierte básicamente en una piedra. Pues no podría explicarlo de una manera más fácil que eso. Ujú. ¿Cómo se convierte en una piedra? Bueno, pues por la presión del suelo. Le cae todo el suelo desde, digamos, se entierra y se va enterrando cada vez más profundo y cuando se empieza a generar presión, lo aplastamos, lo aplasta toda la superficie de la Tierra hasta que se convierte en algo increíblemente rígido. ¿Sí? Eh, Básicamente la cosa que tienen es que tienen una gran concentración de carbono y el carbono lo que hace es que precisamente se mantiene caliente a la hora de calentar las primeras. Su cualidad principal es que mantiene calor durante días, lo que es utilizado principalmente, como les dije, para producción de electricidad. El 25% de la electricidad del mundo se produce con carbón, ¿sí? Todavía el carbón es una de las cosas más valiosas que existen. Ujú. Precisamente porque casi toda la electricidad, un cuarto de la electricidad se produce con el carbón, ¿sí? Em, lo que hace el carbón, y seguramente ustedes podrían llegar a tener una comparación con el carbón vegetal que usan para la carne asada, es que si ustedes prenden el carbón, primero se va prendiendo muy despacio, va prendiendo a los demás carbones cercanos y el carbón se mantiene caliente durante horas. Bueno, depende si lo apagan o no, pero si ustedes lo dejan y es una cantidad más o menos buena de carbón, se mantiene caliente la parrilla donde la tengan durante mucho tiempo. El carbón vegetal, el carbón mineral, como es más concentrado en carbono, puede durar entre 10 y 20 veces más que el carbón vegetal. ¿Sí? Entonces mucho de lo que se hace es que nada más se prende el carbón y se deja ahí, y mantiene un calor estable durante muchos días y lo que hace es evitar precisamente que se desperdicie pues calor. En otras palabras, lo que hace la gente que hace electricidad con ellos, la tiene bien presionada para evitar que se consuma tan rápido y se mantiene un calor estable, ¿correcto? Ahora, una de las cosas también complicadas, otro de los minerales energéticos es el caso precisamente de los minerales radioactivos. Es complicado explicarles en una clase de geografía y con 5 minutos que me quedan de clase qué es la radiación. Pero básicamente lo que sí quiero que entiendan es que es una piedra que genera calor por sí misma, pero que una vez trabajada de manera especial puede generar muchísimo calor, muchísimo. Entonces lo que se hace es que se consigue el uranio, se trabaja y con el decaimiento del material, es cuando las moléculas empiezan a destruirse, generan muchísimo calor. Su principal uso es el mismo. Se pone el material
radioactivo en el agua o cerca del agua, y el agua se calienta a grandes temperaturas y mueve una turbina que se va directamente al generador, y el generador genera electricidad. ¿Sí? Es ligeramente menos contaminante que el carbón. ¿Sí? Aquí el gran problema sigue siendo el hecho de que el agua se queda se irradia, es decir, se hace agua radioactiva, y eso puede llegar a ser muy dañina para la persona, pero la mayor parte del proceso es extremadamente limpio. ¿Sí? Actualmente la energía radioactiva, la energía nuclear, se genera el 3% de electricidad en el mundo, y de hecho nosotros en México tenemos una planta radioactiva. ¿Sí? Hay una planta radioactiva en México generando electricidad, eh, electricidad eléctrica, nuclear. Y bueno, pues ahí está, ¿no? Nada más. Es muy difícil para mí explicarles a fondo qué es el tema radioactivo, pero si a ustedes les interesa esto, es una de las formas en las que se considera que se va a hacer electricidad durante mucho tiempo, porque un material como el uranio puede durar muchos años antes de que pierda su capacidad de generar calor. Entonces mucha de la gente está pensando que a la desaparición del carbón o del petróleo, que también se usa pues para generar electricidad, una de las pocas cosas que vamos a tener que genera electricidad de manera constante va a ser precisamente el material radioactivo. ¿Correcto? Y bueno, eso sería el tema. Estos son los cuestionarios. Va a ser básicamente lo mismo que hemos hecho todas las clases. Estoy preguntándoles exactamente lo que vimos en clase, qué son los metales preciosos y cuál es su utilidad, qué es un metal útil y cuál es su uso, cuál es la utilidad de las piedras preciosas, cuál es el uso de los minerales no metálicos, que me pongan un ejemplo, y cómo genera electricidad el uranio o el carbón. Y es básicamente que me expliquen el básicamente